La primera vez que Chalino Sánchez tomó un micrófono en un estudio improvisado de California, nadie imaginó que esa voz áspera y quebrada iba a transformar el corrido para siempre. A finales de los años 80, cuando la música regional mexicana estaba dominada por intérpretes de voces limpias y producciones pulidas, apareció un cantante que no encajaba en los moldes tradicionales. Su timbre era seco, sin adornos, cargado de verdad. Lo que para algunos era un defecto, para miles de migrantes se convirtió en una caricia a la nostalgia y en un espejo de su realidad. El camino fue todo menos convencional. Chalino empezó grabando cintas caseras que él mismo distribuía en mercados, fiestas privadas y bailes familiares en Los Ángeles y Coachella. No había promoción en radio ni respaldo de grandes disqueras, pero sus casetes corrían de mano en mano, de coche en coche, hasta llegar a comunidades enteras en California, Arizona y Texas. Sus corridos hablaban con nombres y apellidos, con historias que la gente reconocía, y esa autenticidad fue lo que lo distinguió. No inventaba héroes, los narraba. Su alianza con grupos como Los Amables del Norte fue decisiva. En sesiones rápidas, casi improvisadas, grababan corridos que parecían más conversaciones cantadas que canciones ensayadas. Chalino llegaba al estudio con sus letras en hojas dobladas y las soltaba al ritmo de los acordeones y las guitarras. Esa naturalidad era la esencia de su estilo. No buscaba sonar perfecto, buscaba sonar real, y lo lograba. El público lo abrazó de inmediato. A finales de los 80 y principios de los 90, discos como Nieves de Enero y Alma Enamorada empezaron a circular con fuerza. Los migrantes que vivían entre dos mundos, el rancho y la ciudad estadounidense, encontraban en su música un puente emocional. Chalino se convirtió en la voz de los que habían dejado atrás sus tierras, pero no su cultura ni su identidad. Su fama creció a un ritmo inusual, no había estrategias de mercadotecnia, sino la pura fuerza del boca en boca. Los casetes se copiaban una y otra vez, viajaban en maletas que cruzaban la frontera, sonaban en las fiestas patronales del norte de México y en los bailes de los barrios latinos en Los Ángeles. Mientras otros artistas buscaban sonar internacionales, Chalino se aferraba a lo local, a lo suyo, y en esa autenticidad encontró la fórmula que lo catapultó. Con su estilo directo y su voz característica, Chalino no solo estaba cantando corridos, estaba redefiniéndolos. Su música era un retrato de época, un nuevo lenguaje que conectaba a miles de personas que se reconocían en cada verso. Así comenzó la historia de por qué, con tan poco y contra todo pronóstico, se ganó el título que aún lo acompaña, el rey del corrido. Hablar de Chalino Sánchez es hablar de un hombre que convirtió el corrido en un arma cultural poderosa, no por glorificar la violencia, sino porque narraba lo que sucedía alrededor de quienes lo escuchaban. A inicios de los 90, cuando su nombre comenzaba a sonar con fuerza en California, su estilo rompía con todo lo establecido. El corrido había sido durante décadas una crónica popular, pero Chalino lo devolvió a sus raíces más crudas y sinceras. Sus letras no eran metáforas ni ficciones edulcoradas, eran historias de vida, de migrantes, de personajes que se movían en los márgenes de la ley, de amores intensos y de nostalgias profundas. En un tiempo en que la radio y la televisión apenas abrían espacios para la música regional, Chalino irrumpió con un repertorio de canciones que se distribuían fuera de esos canales oficiales. Sus corridos eran pedidos expresos de amigos, conocidos o admiradores que le pedían inmortalizar una historia personal. A diferencia de otros cantantes que interpretaban lo que los compositores les ofrecían, él escribía sobre personas reales. Ese sello único lo volvió un fenómeno, porque la gente encontraba en sus canciones una voz que hablaba de ellos mismos, de sus vidas y de su entorno. La franqueza de sus letras fue lo que lo volvió controversial y, al mismo tiempo, irresistible. No ocultaba los excesos ni las contradicciones de sus protagonistas. Cantaba sobre amores apasionados en temas como Nieves de Enero, pero también sobre personajes que se movían en la frontera difusa entre lo legal y lo prohibido. En esa mezcla estaba su fuerza, retrataba un mundo que existía, pero que nadie se atrevía a cantar con tanta claridad. Mientras tanto, su presencia en los escenarios comenzaba a crecer. En bailes comunitarios, en salones repletos de migrantes, Chalino se transformaba frente al público.
No era un showman en el sentido tradicional, no buscaba coreografías ni espectáculos de luces. Su simpleza era su poder. Subía al escenario con su sombrero, su pistola al cinto y su voz directa, y bastaba eso para que el público se entregara por completo. Era la autenticidad pura la que mantenía viva la conexión con la gente. Los corridos prohibidos, como empezaron a llamarse a los que él cantaba, pronto cruzaron fronteras. Su música no solo se escuchaba en las colonias latinas de Los Ángeles, sino también en Texas, Arizona y Nevada. Más tarde, incluso en el norte de México, donde muchos se sorprendieron de que aquel cantante que había surgido desde el exilio artístico en Estados Unidos estuviera devolviendo al corrido un vigor que parecía perdido. Lo más interesante es que Chalino no buscaba suavizar su estilo para agradar a todos. Al contrario, se aferraba a su manera de cantar, esa voz rasposa que parecía hablar más que cantar, esa cadencia que transmitía sinceridad absoluta. Esa tosudez artística lo diferenciaba y terminó por consolidarlo. Mientras algunos lo criticaban por no tener buena voz, miles lo escuchaban porque en cada palabra reconocían la verdad. Así, en pocos años, Chalino convirtió lo que comenzó como grabaciones caseras en un movimiento cultural que dio nueva vida al corrido. Era un fenómeno que no pasaba por la aprobación de las disqueras o la crítica, sino por el aplauso popular. Y eso lo transformó en algo más grande que un cantante, en un símbolo de autenticidad y resistencia para quienes vivían entre dos mundos y necesitaban un intérprete que hablara por ellos. En California, Chalino Sánchez ya no era un nombre secreto, se había convertido en la voz más buscada en los bailes comunitarios. Sin embargo, su música no se detuvo en los límites de ese estado. Poco a poco, sus corridos comenzaron a trazar rutas propias, viajando hacia Texas, Nevada y hasta Illinois, acompañando a los migrantes que lo llevaban en casetes dentro de sus maletas y en la memoria de sus largas jornadas de trabajo. Lo que había nacido como un fenómeno local empezó a transformarse en un movimiento transnacional que lo colocaba en un lugar único dentro de la música regional mexicana. La razón de su expansión era sencilla pero poderosa: Chalino no era un cantante distante. Sus presentaciones, lejos de ser espectáculos de masas al inicio, se parecían más a reuniones íntimas, donde cada corrido se sentía como un mensaje personal. Esa cercanía lo volvió un ídolo distinto, uno que no necesitaba de campañas mediáticas porque ya vivía en las conversaciones, en las fiestas familiares y en la nostalgia de quienes habían dejado sus pueblos atrás. El eco de su voz empezó a llegar también al norte de México, en ciudades como Tijuana, Mexicali y Culiacán. Lo curioso es que el camino de Chalino fue inverso al de la mayoría de los artistas regionales, no comenzó desde México para cruzar después a Estados Unidos, sino que su consagración inicial fue entre los migrantes. Y cuando regresó a suelo mexicano como cantante reconocido, lo hizo ya con un prestigio que se había construido del otro lado de la frontera. Su figura era la prueba de que la cultura no conoce límites geográficos, sus corridos eran tan mexicanos como estadounidenses, tan sinaloenses como californianos. El alcance de su música llamó la atención de otros intérpretes y agrupaciones de la época. Muchos comenzaron a incluir en sus repertorios corridos con temáticas similares, siguiendo el estilo que Chalino había popularizado. No era solo un cantante de moda, sino un innovador que estaba moldeando las bases de lo que, años más tarde, se conocería como el movimiento de los narcocorridos. Sin proponérselo, abrió un nuevo capítulo en el corrido moderno, inspirando a artistas que reconocían en él un punto de referencia ineludible. Su influencia también se dejó sentir en el circuito de los bailes masivos. A inicios de los 90, comenzó a presentarse en escenarios cada vez más grandes, donde la respuesta del público era abrumadora. Los salones se llenaban horas antes de que apareciera en escena, y esa anticipación era la medida de su impacto.